Bienvenidos de nuevo, amantes del dios marcial. La última vez, los poderes prestados colapsaron, los orgullos se hicieron pedazos, y hasta una constelación entró en pánico y salió corriendo. Ahora, las consecuencias se están extendiendo. Lo que se suponía que era una competencia se está convirtiendo en un campo de batalla. Los terrenos de entrenamiento están pasando a ser trampas. Y el gran bosque ya no es una prueba, es una advertencia. Mientras todos los demás se preparan para competir, hay un hombre que ya dejó de esperar. Kim Ho-yeok no está persiguiendo gloria, está persiguiendo respuestas. Y esta vez, las reglas no lo van a frenar. Empecemos. Después de todo lo que había ocurrido, el líder de los devotos del Uno, el rey dragón Aníbal, quedó congelado, mirando algo que claramente había decidido que hoy era el día perfecto para arruinarle la vida. ¿A qué le tenía tanto miedo? Una notificación del dragón que mata a todos, el mismísimo dragón famoso por masacrar mortales sin pestañear, estaba rugiendo porque había sido arrastrado a problemas por su culpa. Y antes de que Aníbal pudiera siquiera procesar la ironía, la criatura exigió saber si deseaba ser borrado de la existencia. Al ver el mensaje, las palabras simplemente no le salieron. El orgullo de Aníbal ni siquiera tuvo funeral. Cayó de inmediato en una disculpa, solo para ser aplastado contra el suelo, de cara, forzado a arrodillarse como si el universo mismo estuviera dando una lección de corrección de postura. La advertencia llegó rápida y sin piedad. Nada de reliquias artificiales. Nunca más. Y si valoraba seguir existiendo, debía empezar a comportarse como alguien que conociera su lugar. Mientras tanto, Aníbal seguía de rodillas, escuchando, temblando, sin atreverse siquiera a levantar la vista. Cuando finalmente se le permitió ponerse de pie, su cuerpo dolía y su mente era un caos. Ira, miedo, confusión, todo enredado, junto con una realización inquietante que empezaba a emerger. Lo que ese chico había plantado en la familia Choi no era algo pequeño. Y peor aún, la constelación no sonaba dominante, sonaba asustada. Tenía que averiguar qué había pasado exactamente. Esa noche, lejos de amenazas divinas y berrinches cósmicos, Kim Ho-yeok regresó sigilosamente a su dormitorio en Valhalla, con el cansancio alcanzándolo por fin. La puerta se cerró a sus espaldas y la tensión se evaporó de sus hombros. Revisando su bolso, sacó el verdadero premio. En cuanto apareció, su sonrisa lo dijo todo. Raras, refinadas y peligrosas, artes divinas que por fin daban sentido a su larga búsqueda. Brass las miró, visiblemente confundido, y Ho-yeok explicó sin ceremonias. Esta técnica especial de respiración no solo era poderosa, era eficiente, del tipo que multiplicaba la producción mágica en lugar de drenarla. Cuando Brass mencionó su antiguo método de combate, Ho-yeok lo descartó al instante, diciendo que era basura. Eso era algo que usaba cuando era insignificante, cuando apenas estaba aprendiendo nuevas técnicas. Así que simplemente aprendía lo que estaba de moda en ese momento. Pero hace 300 años, había encontrado estas mismas artes divinas demasiado tarde. No podían sobreescribir lo que ya estaba grabado en su cuerpo, y cuando peleó contra Brass usando ese método de respiración maldito, lo drenó directo hacia la derrota. Pero esta vez era diferente. Nuevo cuerpo. Página en blanco. Sin excusas. Decidió pausar por completo el entrenamiento físico. Dominar las artes divinas era lo primero, todo lo demás podía esperar. Brass dudó un momento y luego preguntó por lo de antes. ¿Por qué Ho-yeok había dejado a Choya-ren sola con un enemigo inconsciente que tenía un aura oscura? Ho-yeok respondió con calma. Alguien se estaba acercando, y quedarse habría complicado las cosas, pero al final todo saldría bien. Y así, sus pensamientos retrocedieron, rebobinando hasta el momento que había dejado atrás. Choi Jin-heon yacía boca abajo, inmóvil. Ho-yeok lo observaba con el pecho tenso, cada instinto calculando consecuencias. Brass hizo la pregunta obvia, ¿el villano estaba muerto? Ho-yeok lo cortó de inmediato. Matarlo habría arrastrado un incidente completamente distinto ligado a Valhalla. Demasiado sucio. Demasiados ojos. No podía ser expulsado. Aún así, quedaban rastros débiles de aura, lo que significaba que Jin-heon probablemente sobreviviría.
Brass lo confirmó, sonando casi aliviado. Luego Ho-yeok se volvió hacia Arren y le preguntó si podía ponerse de pie. Ella dijo que sí, y fue entonces cuando él lo sintió. Venía gente. Lo más probable, su familia. La llamó y ella respondió sin dudar. Le dijo que no se forzara, explicó que su familia venía en camino y que él tenía que irse por obligaciones. Ella lo aceptó en silencio. Demasiado silencio, para ser honestos. Antes de irse, le dio una última instrucción. Si la interrogaban, debía decir que ella había manejado todo sola. Jin Heon había gastado casi toda su energía en el último ataque, explicó, y con eso se despidió. Ella dijo que entendía y prometió que hablarían de nuevo en la escuela. De vuelta en el presente, el recuerdo se desvaneció, pero el enfoque de Ho-yeok no. Ya estaba planeando el siguiente paso. Una vez dominara las artes divinas, recuperaría las piedras de inventario. La última vez no había podido absorber todo su poder, pero ese error no se repetiría. Por ahora, sin embargo, lo primero era descansar. En otro lugar, dentro de la provincia del clan Choi de la Verdad, la tensión flotaba sobre una larga mesa rodeada de rostros sombríos. El líder de la familia habló primero, con la voz cargada de preocupación. Gracias a los reporteros en la prueba de selección, la noticia había explotado de la noche a la mañana. Y la mayoría era veneno. Un artículo ridiculizaba a la familia Choi de la Verdad como un chiste. Otro los acusaba de vínculos con los devotos del Uno. El líder apretó la mandíbula, luchando por creer que un infiltrado malicioso había estado escondido entre ellos. Ya se había emitido una declaración oficial de la asociación, y el silencio, que antes funcionaba, ya no era una opción. Mencionó a Choi Arren y luego reveló que Choi Jin-heon había sido arrestado. El alivio llegó de inmediato al saber que la chica estaba a salvo y recibiendo tratamiento. Sus heridas eran graves, pero controladas. Sin daño a órganos, sin cirugía. Alguien mencionó los artículos que la elogiaban. La llamaban una estudiante heroica que había derrotado sola a un miembro de los devotos del Uno. El líder frunció el ceño. Así que el mundo la aplaudía a ella mientras hablaba mal del clan. Otro hombre señaló el lado positivo. A pesar del caos, la próxima líder de la familia había sido confirmada. ¿Eso no era una buena noticia? Esos artículos consolidarían la legitimidad de Arren. El líder estuvo de acuerdo, aunque la sospecha seguía latente bajo su aprobación. Derrotar a Jin-heon sola levantaba demasiadas preguntas. Sus pensamientos volvieron a ese momento. Arren, sentada frente a su hermano inconsciente, explicando cómo él la había perseguido con magia oscura. Había dicho que lo dejó inconsciente para sobrevivir. Y cuando le preguntaron cómo había desatado semejante poder, dio una respuesta simple. Kim Ho-yeok le enseñó. El presente volvió de golpe. El líder siguió mirando los artículos. Pero no eran artículos cualquiera. Eran artículos sobre Ho-yeok, y una inquietud profunda se asentó en su interior. La mañana llegó a Balaya. Kim Ho-yeok entró a su salón, y se detuvo. Choi Arren ya estaba allí, sentada con calma, luciendo mucho más saludable de lo esperado. Ella giró, cruzó miradas con él y saludó tímidamente con una sonrisa suave. Un chico cercano se preguntó por un instante si esa sonrisa era para él. Pero su amigo, a su lado, borró rápido esa ilusión, diciéndole que no se engañara, ella nunca lo saludaría a él. Antes, mientras leía su libro de artes divinas y practicaba la nueva y mejor técnica de respiración, Ho-yeok ya sabía que algo no cuadraba. Arren le había enviado un mensaje diciendo que no podría entrenar por un tiempo, lo cual tenía sentido tras la pérdida de sangre. Él le dijo que no había problema. De todos modos tenía cosas que resolver. Luego vinieron los stickers. Demasiados. Demasiado rápido. Y antes de que pregunten otra vez, sí, otra vez. Ho-yeok ya no aguantó y le gritó que solo tenía que mandar uno. Que de verdad tenía que parar. Brass apareció a mitad del scroll, diciendo que tenía algo importante. La magia oscura que habían encontrado le resultaba familiar, pero su memoria estaba bloqueada. No olvidada. Bloqueada.
Yu-Ha unió las piezas al instante. El mismo tipo molesto que Brass había mencionado antes. El que hizo que Brass se convirtiera en el amo de la torre que él derrotó en su vida pasada. Brass no estaba seguro, pero cumplir una segunda condición podría romper el bloqueo mental de sus recuerdos. Y esa condición apuntaba directamente al centro del gran bosque. Un lugar usado para evaluaciones y exámenes finales, donde los estudiantes más débiles eran expulsados sin ceremonia. No quería esperar al examen final. Esperar significaba perder tiempo, pero Ho Yeok exhaló lentamente. De todos modos necesitaba tiempo para adaptarse a las artes divinas. Decisión tomada, fijó su objetivo en el bosque y en el examen final. Y justo entonces, la puerta del aula se abrió. El profesor Kim Nae-gun entró, con voz firme y autoritaria, ordenando a los estudiantes que se organizaran. Lo que fuera que venía, no iba a esperar a nadie. Se colocó frente a la clase y detuvo todo antes de que la lección pudiera siquiera respirar. Había un anuncio que hacer, y por su tono, no era opcional escucharlo. Mencionó casualmente la competencia interescolar programada para el próximo mes, solo para darse cuenta de que los estudiantes ya lo sabían. Kim Ho Yeok lo notó de inmediato, y Brass le recordó en silencio que el profesor lo había mencionado justo después de los exámenes parciales. La explicación continuó de todos modos. La escuela planeaba dar a los estudiantes de primer año con las mejores notas en los parciales la oportunidad de decidir primero si participar o no. Si querían lanzarse directo al foco, eran bienvenidos. Y luego, sin previo aviso, el profesor volvió a llamar a Kim Ho Yeok fuera del aula, al salón de reuniones. Sin contexto. Sin explicación. Solo confusión, como siempre. Dentro de la oficina, el profesor comentó lo seguido que parecían encontrarse allí. Yu-Ha no perdió el ritmo y le echó la culpa al profesor, lo que de alguna manera recibió una tranquila aceptación. En fin, esta vez el tema era oficial. Su participación en la competencia interescolar. Antes de que el discurso siquiera terminara, Kim Ho Yeok rechazó. Plano. Inmediato. Sin dudar. Kim Nae-gun quedó confundido, ni siquiera había terminado de preguntar cuando Ho Yeok lo cortó, el rechazo cayendo como una puerta cerrada. El profesor suspiró y decidió explicarlo de todos modos. Había 3 gigantes globales de entrenamiento de cazadores en todo el mundo, Balaya en Corea, Loto Blanco en China, y los héroes de élite de Estados Unidos, cada uno enviando a sus mejores estudiantes de primer año tras año. Los eventos incluían combate, escapes de laberintos y pruebas de múltiples capas diseñadas para aplastar la confianza. Balaya planeaba enviar a los mejores puntajes del examen práctico. Y mientras el profesor exponía riesgos capaces de definir futuros, Kim Ho Yeok bostezó. No en silencio. No con disculpas. Simplemente aburrido. El profesor intentó vender los beneficios, diciendo que si ganaban la competencia, la escuela recibiría muchas recompensas. Pero el dinero y los premios ni siquiera frenaron a Kim Ho Yeok. No le interesaban. Entonces la conversación cambió. El profesor mencionó el centro del gran bosque. Eso sí lo detuvo. Ese año, la competencia se celebraría en Balaya, dentro del centro del gran bosque. Cualquiera que calificara para la tarea final de la competencia entraría al mismo lugar usado para el examen final de la academia. Lo que significaba una cosa: superar la tarea final en la competencia equivalía a aprobar automáticamente el examen final de la academia. Fallarla, y tendrías que rendir ese examen otra vez durante finales, sin atajos, sin excepciones. Kim Ho Yeok lo interrumpió otra vez. Pero esta vez, con la misma calma con la que había rechazado antes, aceptó la competencia. Al otro lado del mundo, en la gran hacienda Ventric en el Reino Unido, Adelia escuchaba informes con enfoque quirúrgico. Los preparativos iban según lo planeado, aunque necesitarían otro mes. Ordenó que todos continuaran. Sin cambios. Sin excusas. Cuando preguntó por Balaya y Ragdoldandrek, le informaron que no había surgido nada sospechoso. Aún así, exigió informes inmediatos si algo cambiaba. Luego llegó el rumor extraño pero interesante.
Alguien estaba construyendo una estructura hecha completamente de billetes en el mercado. Adelia se confundió al principio, y luego se quedó helada. Gato Negro estaba casi con seguridad involucrado, y nada de eso era normal. Abrió su panel tecnológico y vio una exigencia de informe detallado. Máscara de Pico quería detalles. Dudó, sorprendida de que incluso la constelación quisiera saber qué estaba ocurriendo. En otro lugar, en el séptimo territorio del mercado, maquinaria masiva se movía sin descanso. Gato Negro observaba todo desde lo alto, desde su posición sobre el mercado, visiblemente tenso. Llamó a la constelación gobernante. Seguiría cualquier orden que diera. Pero una estructura hecha de frágiles billetes no tenía sentido alguno. El misterio terminó cuando alguien apareció y la llamó un regalo para ese hombre. Así, por fin, tuvimos un vistazo de una constelación. Pero la respuesta solo generó más preguntas. Gato Negro exigió saber por qué le habían ordenado construir algo tan absurdo. El gobernante del otro lado lo repitió con calma, era un regalo. Gato Negro, aún confundido, pensó para sí mismo, ¿para quién entonces? Pero la pregunta quedó sin respuesta. Luego el felino empezó a formar una suposición, y sabiamente se la guardó. El gobernante preguntó entonces por el chico que había vendido los anillos. ¿Había descubierto dónde estaba? Gato Negro admitió que aún no lo habían encontrado. El vendedor no dejó rasgos físicos claros, pero existían registros de contacto. La búsqueda continuaba, quemando todas las bases de datos. El gobernante urgió rapidez. Gato Negro respondió de inmediato, la tensión rasgando su voz. De vuelta en Balaya, el profesor de cabello gris estaba enterrado en papeleo en la sala de profesores. Lee Sancheol entró y preguntó si el equipo ya había sido definido. La respuesta fue sí. Y cuando le vio la lista, sus cejas se alzaron. Salvo Jeon Jin-do, todos los nombres pertenecían a la misma clase. Y ahí estaba, Kim Ho-yeok. No esperaba ver su nombre en la lista. Pensó que rechazaría la invitación. El profesor explicó que el chico había rechazado al inicio, tal como había supuesto. Pero cambió de opinión en cuanto se mencionó el centro del gran bosque. Lee encontró eso inquietante. La mayoría dudaba solo de pensar en ese lugar. Kim Mi-gun estuvo de acuerdo. Lee intentó racionalizarlo. Tal vez Ho-yeok se había dormido durante las clases. Tal vez no entendía realmente cómo era el centro del gran bosque, pero luego señaló lo obvio. Aquella vez que quiso acceso a la sala de constelaciones también fue extraño. Ho-yeok definitivamente tenía sus propias razones para estar en Balaya. Le pidió permiso para supervisar el entrenamiento de los estudiantes. Kim Mi-gun lo aprobó de inmediato, asegurando que organizaría los horarios adecuados. Y así, la conversación terminó con familiaridad y confianza. Días después, en un pequeño auditorio, 5 prodigios se reunieron. Oh Si-yuk se mantenía firme e imponente. Yu So-yun irradiaba poder silencioso. Cho-ya-ren parecía pequeña, pero peligrosa. Jeon Jin-do permanecía aparte, y Kim Ho-yeok observaba todo en silencio. Lee Sancheol entró y confirmó que todos estaban presentes. Se presentó con confianza como su instructor de combate, aunque ya lo conocían por los exámenes parciales. Luego explicó la estructura de la competencia. Constaba de 3 pruebas. La primera era un duelo, simple, brutal, familiar. La segunda era una batalla por equipos completos contra otras escuelas. El liderazgo y la adaptabilidad decidirían todo. La tercera prueba era otro duelo. Pero esta vez, 3 estudiantes. Un todos contra todos. Y la ubicación era la misma de antes. El centro del gran bosque. Otra vez esas palabras. Captaron la atención de Kim Ho-yeok. Los detalles eran escasos. Pero algo estaba claro, el centro del gran bosque era un vasto laberinto, sellado tras una puerta de seguridad extrema. Denso, con árboles gigantes. Completamente restringido. Solo los equipos autorizados podrían entrar, un equipo por academia. ¿Y el resto? Se darían más instrucciones el mismo día. Todos entendieron. O al menos fingieron hacerlo.
Le continuó explicando las mecánicas de la batalla por equipos. Mientras tanto, los pensamientos de Kim Ho-yeok se quedaban en lo poco que les estaban diciendo. ¿La velocidad era el objetivo? ¿Una carrera para limpiar el laberinto lo más rápido posible? Aún así, no creía que fuera un desafío que pudiera tomarse a la ligera. Después de un rato, cuando se permitieron preguntas, solo Ho-yeok levantó la mano. Preguntó si estaba permitido entrenar solo. Lee se encogió de hombros. Entrenen como quieran. Si creen que así serán más fuertes. Entonces Cho-ya-ren levantó la mano y dijo que quería lo mismo. Eso volvió todo incómodo. Lee dudó un instante, pero lo aceptó de todos modos. Y nadie más lo siguió. Con eso, la sesión terminó. Los estudiantes se levantaron para irse. Y mientras Kim Ho-yeok permanecía en silencio, un solo pensamiento quedó fijo en su mente. Antes de que comenzara la competencia, dominaría por completo las artes divinas, sin concesiones. Luego recuperaría la energía almacenada en las piedras de energía de la bóveda de su vida pasada. Solo entonces entraría a la competencia en su punto máximo. No había margen de error esta vez. Era momento de ponerse serio. Kim Ho-yeok ya estaba mapeando su vida como una máquina, cada segundo libre, dedicado directamente al entrenamiento. Y justo cuando se estaba metiendo de lleno en ese estado mental, alguien dijo su nombre. Era Cho-ya-ren, y le lanzó una pregunta que suena simple, pero no lo es. Le preguntó si seguir con el mismo programa de entrenamiento era una buena idea. Ho-yeok parpadeó, porque en su cabeza ella ya había elegido entrenar sola. Incluso había advertido que no podía exigirse demasiado, así que ¿por qué ahora actuaba como si hubiera letra chica? Entonces la historia se deslizó hacia su recuerdo, y el truco finalmente mostró los colmillos. El profesor de cabello gris la había llamado, mencionó los artículos del periódico y dijo que quería escuchar su decisión directamente. Le preguntó si realmente pensaba participar en la competencia. Y Arren no respondió con lógica, respondió con un nombre. Preguntó si Kim Ho-yeok asistiría. Cuando el profesor lo confirmó, su decisión quedó sellada al instante. El profesor se mostró un poco preocupado, porque su cuerpo aún no estaba totalmente recuperado, pero ella insistió en que estaría bien, y de algún modo su confianza fue suficiente para ganarse su confianza. De vuelta en el presente, los pensamientos de Arren eran más fríos y afilados de lo que su tono tímido sugería. Sabía que el tiempo se estaba agotando antes de convertirse en la líder de la familia, pero ahora tenía un nuevo objetivo. Gracias a Kim Ho-yeok, no solo ganó habilidades. Ganó dirección. Su meta se volvió algo peligroso, volverse más fuerte junto a él y ayudarlo a alcanzar sus objetivos personales, porque él la ayudó primero, sin pedir nada a cambio, y la forma en que lo decía era tan sincera que resultaba inquietante. Yu-haak no entendía del todo sus pausas extrañas, las palabras cuidadas, la pequeña sonrisa como si escondiera algo. Pero hizo lo que siempre hacía, fue práctico y le dijo que no se sobreentrenara. Ella respondió con firmeza, como si aceptara una orden, no un consejo. Y así, su dinámica cambió silenciosamente de maestro y alumna a algo más cercano a aliados. Ho-yeok explicó que la mayor parte del entrenamiento sería control de maná. La preparación física sería ligera, caminar, acondicionar, construir estabilidad en lugar de forzar fuerza. Arren aceptó de inmediato. Y cuando terminó de darle consejos, le dijo que primero se encargaría de lo suyo y luego volvería para ayudarla más. Entonces la cámara cortó bruscamente a otra escena. Luz de luna. Oscuridad. Un lugar que se sentía menos como una habitación y más como una advertencia. Un hombre con los dientes destrozados gritaba y suplicaba como si su alma intentara salir arrastrándose de su cuerpo. Ofrecía sobornos, desesperado por irse, porque sabía que esto no era una negociación, era su último capítulo. Una de las personas allí sostenía un cuchillo enorme, afilado como una navaja, con un rostro aburrido por el sufrimiento. Y luego, sin dudarlo, la hoja se hundió en el pecho del fanfarrón. El hombre cayó, con las manos atadas a la espalda, y las luces de su cuerpo se apagaron. Lisa preguntó por qué Al no estaba terminando todo rápido.
Y él respondió como un psicópata evaluando opciones de entretenimiento: acabarlo demasiado rápido no sería divertido. De repente, el teléfono de Lisa vibró. Había aparecido una nueva misión. Al preguntó si tenían un objetivo nuevo. Lisa lo confirmó, y la pantalla del teléfono selló el horror. El objetivo era Kim Ho-yeok, el estudiante de Balaya. ¿Y la víctima en la habitación? Seguía sangrando, seguía muriendo, seguía siendo decoración de fondo mientras planeaban su próximo asesinato. Uno de ellos sacó el cuchillo del cuerpo con calma, como si estuviera reiniciando el escenario. Y la conversación comenzó con esa crueldad casual que te hace darte cuenta de que estas personas no tenían una línea moral, tenían una lista de tareas. Al preguntó por qué se molestarían en matar a un estudiante inútil. Lisa respondió con la única religión que les importaba: el dinero. El cliente cegaramente pagó una cantidad absurda, y el plazo era de un mes. El asesinato debía ocurrir durante la competencia interescolar. Al preguntó por qué no hacerlo de inmediato. Lisa explicó que la seguridad de los dormitorios era una pesadilla, barreras lo bastante fuertes como para hacer la infiltración casi imposible. Él replicó que sería aún más difícil durante la competencia, con otras escuelas presentes. Lisa no se inmutó, ya había escuchado el plan de Oya. El tercer día tendría lugar en el centro del gran bosque, dentro de un laberinto. Los estudiantes estarían obligados a atravesarlo, y ahí estaba la verdadera oportunidad. Al preguntó si los instructores estarían dentro. Lisa dijo que no, solo drones vigilando y guardias en la entrada, mientras los profesores observaban desde lejos como si fuera un espectáculo. El plan era que Oya se infiltrara primero, y luego los demás se esconderían y esperarían. Al lo llamó aburrido, pero Lisa lo cortó rápido. La misión era lo primero. Y por una vez, Al estuvo de acuerdo. Un mes pasó, y la competencia interescolar finalmente comenzó. Los estudiantes bullían de emoción, como si asistieran a un festival, no a una exhibición de supervivencia de 3 días. Pero Ragdoll Van Trek observaba en completo silencio. Porque para él, esto no era una competencia, era un cronograma. Su mente volvió a una llamada con su padre. Rockdale confirmó que había recibido el dinero, y su padre lo reconoció. Entonces Rockdale soltó la verdadera confesión. Usó ese dinero para contratar a alguien. Había contratado a los devotos del Uno para eliminar a Kim Ho-yeok. Su padre se quedó en shock, porque incluso los villanos ricos suelen fingir que no son villanos cuando hablan con la familia. Rockdale, tranquilo, afirmó que como ya le había dicho antes, no tenían otra opción. Tenían que actuar, y actuar rápido. Además, esta vez era seguro que se haría. Después de todo, el grupo conocido como los 3 asesinos fue asignado por los devotos del Uno. Y ya habían aceptado el encargo. 3 asesinos veteranos trabajando como uno solo, una fuerza imparable con una reputación que no dejaba testigos. Su padre le advirtió que no llamara la atención. Rockdale aceptó, como si estuviera complaciendo a alguien que todavía cree en las consecuencias. De vuelta en el presente, Rockdale recordó que los 3 asesinos ya habían confirmado que el asesinato ocurriría durante la competencia. Así que decidió que no necesitaba quedarse mirando como un fan ansioso. Llamó a su asistente, Yuria, y le ordenó que se fuera del área con él. Entonces el podio se iluminó con un hombre vestido de negro. Shim Deokun, el presidente de Balaya, dio la bienvenida tanto a los estudiantes como a los espectadores. Antes de que empezara cualquier cosa, presentó a los representantes de cada escuela: Loto Blanco de China, los héroes de Estados Unidos, y la élite de Balaya de Corea del Sur. La competencia duraría 3 días. Y el primer día era simple, duelos individuales. Tras la ceremonia, envió a todos de vuelta a la sala de espera. Y detrás de cámaras, los verdaderos adultos por fin empezaron a medirse entre sí. El instructor jefe de Balaya tenía ganas de ver a la nueva generación. Pero también estaba esperando a alguien específico, Jack Rober, el instructor principal de los héroes. Ya se conocían, y el instructor de Balaya lo saludó con una broma, básicamente llamándolo señor tercer lugar. Jack respondió de inmediato, recordándole que Balaya tampoco quedó primero.
Lee estuvo de acuerdo. Pero este año sería diferente. Los estadounidenses estaban confiados por una razón, el contratista en la cima. Lee Sang-cheol lo nombró, Logan, el destructor. Y cayó el giro. El hijo de Logan estaba en la academia y estaba representando a Estados Unidos. Logan Jr. estaba ahí, viéndose lo bastante capaz como para que los instructores empezaran a sonreír como apostadores que acaban de ver una buena jugada. Jack añadió que el chico tenía contrato con la misma constelación que su padre, porque claro que sí. Luego Jack mencionó lo que había escuchado sobre los talentos de Balaya, especialmente Kim Ho-yeok. Había derrotado a un seguidor oscuro. Le emocionaba ese enfrentamiento. Pero el instructor de Balaya no compartía el entusiasmo. Y entonces anunciaron el primer combate. Balaya contra los héroes. Solo dijo que Jack pronto entendería por qué. Más tarde, era hora de que iniciara la primera pelea. Las reglas eran simples, nada de matar. Solo dejar inconsciente al oponente. El sistema de la arena evitaba el daño fatal, convirtiendo los golpes en puro dolor mediante impulsos eléctricos. Que era una forma elegante de decir, vayan con todo. No había necesidad de contenerse. Empezó la cuenta regresiva y Kim Ho-yeok se mantuvo tranquilo. No se apresuró, no posó, no hizo nada especial. 3, 2, 1. Kim Ho-yeok se lanzó y golpeó primero. Y pasó algo. Algo interesante. Por primera vez en su vida, alguien bloqueó su golpe. Logan Jr. le preguntó si de verdad creía que ese ataque contaba como fuerte. Y Kim Ho-yeok respondió con calma, pero con una honestidad brutal, no, todavía le faltaba mucho. Logan Jr. sonó divertido, casi impresionado. Dijo que era más modesto de lo que esperaba, como si la modestia fuera una especie rara. Pero entonces subió el nivel y lanzó un puñetazo. Sin embargo, Kim Ho-yeok respondió bloqueándolo fácilmente con el otro lado de su mano. Dijo que no estaba siendo humilde en absoluto, solo estaba diciendo hechos. Nuestro dios marcial práctico de hace 300 años, clásico, práctico como siempre, y también quería saber algo, ¿hasta cuándo pensaba mantener su mano así? Volvió el intercambio más afilado. Retorció la muñeca para levantar a Logan Jr., agarrándolo desprevenido. Lo giró mientras reunía más aura en su otro puño. Y luego lo golpeó justo donde el dolor se vuelve personal. Logan Jr. admitió que ese sí pesaba, mientras lo empujaban hacia atrás. Pero entonces Ho-yeok reconoció que el chico era más resistente de lo esperado. Iba directo al knockout. Estilo One Punch Man. Desde los costados, los instructores analizaban cada movimiento. Sang-cheol comentó que Logan Jr. era impresionante por aguantar golpes así. Jack admitió en su cabeza que había visto todos los videos y había entrenado a los estudiantes en consecuencia. Kim Ho-yeok no se suponía que se viera tan aterrador. Pero Jack insistió en que era demasiado pronto para entrar en pánico. Entonces llegó la advertencia. Logan Jr. todavía no había usado destrucción. Y cuando finalmente canalizó aura en su ataque, el aire cambió. Incluso Kim Ho-yeok tuvo que esquivar, porque esa energía sí se sentía realmente peligrosa. Pero igual le fue fácil esquivarlo. La diferencia se volvió obvia en tiempo real. Logan Jr. tenía poder destructivo, sí, pero no tenía el mismo nivel de técnica refinada en combate. Y la prueba llegó en un detalle pequeño y humillante. Ho-yeok le hizo un corte de pelo en plena pelea. Kim Ho-yeok, con las manos en los bolsillos, pateó a Logan Jr. mientras le preguntaba qué era ese movimiento tan débil. ¿Se suponía que eso era un ataque? Era demasiado fácil de esquivar. Después pensó en cómo le había cortado el cabello. Pero al ver las puntas, no era una habilidad de corte. Era más bien destrucción de un poco de pelo. Y en algún rincón del fondo, el universo estuvo de acuerdo en silencio, sí, ese chico quizá habría sido un gran peluquero. El cerebro de Logan por fin alcanzó a su ego, y entendió algo dolorosamente simple. Kim Ho-yeok solo lo había golpeado 2 veces y ya casi se caía. Si ni siquiera podía conectar un golpe,
entonces destrucción era solo una palabra elegante para gastar resistencia. Así que intentó ser listo. En lugar de usarla de la manera normal, golpeó el suelo con las manos y vertió energía a través de toda la arena. Kim Ho-yeok estaba ahí parado con calma, las manos aún en los bolsillos, preguntando cómo se suponía que eso lo ayudaría. Pero en vez de responder, Logan Jr. se quedó en silencio y levantó los pies para pisotear el piso. Luego golpeó con toda su fuerza. El suelo se levantó en pedazos, el escombro subió, y todo el espacio se volvió una distracción caótica para ocultar sus movimientos. La idea era infantil pero ambiciosa. Si el rival no podía ubicarlo en medio del caos, entonces esquivar se volvía adivinanza. Y cuando empieza la adivinanza, llega el dolor. Excepto que Kim Ho-yeok lo leyó al instante. Siguió los movimientos de Logan como un depredador siguiendo huellas en nieve fresca. Logan pensó que ya era demasiado tarde para esquivar, así que golpeó el suelo con la palma una vez más. Pero entonces, como si nada, una roca le pegó directo en la cara a Logan, como si alguien estuviera corrigiendo a un perro malcriado. Y ahí mismo, Kim Ho-yeok dio la lección con esa voz calmada que, de algún modo, insulta más que gritar. Si usas maná para atacar mientras te escondes, ¿para qué esconderte en primer lugar? Usar maná era básicamente encender un letrero brillante que decía estoy aquí. Entonces le dio la vuelta a todo. ¿Por qué no intentaba conectar un golpe sin maná y apuntar a algo básico, como la nariz? Otro golpe preciso cayó, mandando a Logan Jr. hacia atrás. Y la victoria fue para Corea. Sang Cheol parecía haberlo esperado desde el principio. Terminó lo que estaba insinuando antes, por esto mismo no estaba nervioso. Jack, en cambio, tenía cara de haber visto un fantasma. Ese chico era un monstruo, y todos en la arena lo sintieron. Los duelos restantes pasaron volando, y Kim Ho-yeok aplastó a cada oponente como si fuera rutina. No importaba si eran del Loto Blanco de China o de los héroes de Estados Unidos. Pronto, ya no quedaban equipos extranjeros contra quien pelear. Así que la ronda final se volvió interna. Balaya contra Balaya. Y el último oponente frente a Kim Ho-yeok fue Choi Ya-ren. Hasta el protagonista sintió un orgullo silencioso por eso. Ya-ren habló primero, calmada y práctica. Balaya ya tenía la victoria asegurada, así que no había razón para ir con todo, pero el ganador recibía una beca, y ella no necesitaba el dinero. Si Ho-yeok quería, ella se retiraba. Ho-yeok lo cortó de inmediato. A él tampoco le importaba la beca, y ella no debía retirarse. Quería que le mostrara en qué se había convertido. Así que le dijo que peleara en serio. Y Ya-ren no dudó. Levantó su espada tronadora, y hasta el aire pareció tensarse. Antes, su habilidad ya era absurda. Ahora su control estaba en otro nivel. La arena vio chocar a dos monstruos, y hasta el presidente, los instructores veteranos y los demás estudiantes se vieron sacudidos. Esto no era estudiantes compitiendo. Esto era un combate de alto nivel usando uniformes escolares. Al final, la victoria fue para Kim Ho-yeok. Y dentro de su mente, Brass lo llamó cruel, porque no consideró sus heridas anteriores, y eso era imperdonable. Ho-yeok respondió como un hombre defendiéndose en juicio. Dijo que no le pegó en el abdomen. Ah, sí. La dejé inconsciente, pero no le pegué en el abdomen, así que todo bien. La defensa clásica. Ya-ren cambió la trayectoria en el último instante, así que él tuvo que ajustar el puño también, apuntando a la espada. Pero la diferencia de poder era tan ridícula que incluso golpear la espada causó un daño así. Aún así, ni él podía negarlo. Ya-ren era increíble. Mucho más fuerte que antes. Ella estaba por encima del resto de los estudiantes por un margen aterrador. Y si Balaya tenía más de un monstruo este año, el mundo debería empezar a preocuparse. Cayó la noche, y Lee Sang-cheol los reunió con una sonrisa orgullosa. Felicitó al equipo por dominar el día 1. Nadie resultó herido gracias al sistema de defensa de la arena, pero aún así ordenó descanso y una visita a la enfermería. Y empezó a insinuar que la formación de mañana importaba. Pero Kim Ho-yeok ya estaba cayendo en una espiral de impaciencia.
No podía creer todo lo que tenía que aguantar para llegar al centro del gran bosque. Para él, todo esto no era más que una pérdida de tiempo. Tal vez su fuerza bastaba para ignorar las reglas. Tal vez las reglas nunca fueron para él en primer lugar. Más tarde, la reunión terminó y Sang Cheol empezó a dejar a los estudiantes solos. Pero Ho Yeok lo llamó aparte. Tenía una pregunta, afilada, directa y totalmente de su estilo. Si terminaba la prueba de mañana en tiempo récord, ¿podían hacer la tercera prueba antes? Sang Cheol ni siquiera se rió. Solo dijo que tenía que revisar el reglamento, buscó y encontró excepciones. Si la prueba terminaba rápido y los preparativos ya estaban listos, la siguiente prueba podía comenzar inmediatamente. Así que Kim Ho Yeok lo planteó como si fuera una simple petición logística. Él terminaría rápido, y Sang Cheol solo tenía que tener todo preparado para la prueba final. Sang Cheol ni siquiera cuestionó si eso era realista. Aceptó como si estuviera hablando con alguien que reescribe la realidad con frecuencia. Ho Yeok asintió, agradeció la info y dijo que entonces lo vería mañana. Cuando se separaron, la impaciencia de Kim Ho Yeok hirvió todavía más. Se dio vuelta sonriendo como un maníaco. Hasta su espada mascota se contagió del humor. ¿De verdad planeaba terminar todo en un solo día? Él respondió medio en broma y medio en serio, preguntando si quería que también lo terminaran a él. Porque la verdad era que no podía esperar otro día para perseguir las respuestas que el sistema le estaba colgando frente a la cara. Ya no había tiempo que perder. Llegó la mañana, brillante y tranquila, el clima perfecto para la violencia. El presidente de la academia saludó a todos otra vez, elogiando el día hermoso como si esto fuera un picnic. Anunció que la batalla por equipo se haría en el bosque. Drones ultramodernos transmitirían todo. Balaya ahora era el equipo favorito para ganar. Y aún así, Kim Ho Yeok no estaba con ellos. Yu So-yun lo notó al instante y preguntó si alguien sabía dónde estaba. Y justo entonces, el tardón apareció y se disculpó. Incluso siendo el más fuerte de la escuela, igual podían regañarlo. Así que Yu So-yun preguntó dónde demonios estaba. El instructor les había dicho que llegaran 30 minutos antes. Ho Yeok ni siquiera fingió que se le olvidó. Solo admitió que se quedó dormido. Pero que lo sentía. Y luego soltó la siguiente bomba con total confianza. Dijo que él se encargaría de todo, así que no había necesidad de estrategia. El equipo se le quedó viendo, porque esto ya era una batalla por equipos. Y Yu So-yun sí lo desafió. ¿De verdad creía que podía enfrentar a todos los estudiantes enemigos él solo? Por la prueba 1, probablemente todos ya los estaban apuntando. Ninguno de los chicos quería tocar esta conversación ni con un palo de 10 metros. Solo una chica se atrevería a enfrentarlo así. Y Arren también intervino, diciendo que quería ir con él. Pero Kim Ho Yeok lo rechazó de inmediato. Todos se quedan aquí. Yu So-yun no entendía qué planeaba, pero siguió hablando hasta el último segundo. Y mientras el gigachat que era, Kim Ho Yeok simplemente le dijo que ya se callara y guardara esa energía mejor. Eso dejó a Yu So-yun sin palabras, claro. Y justo entonces comenzó la cuenta regresiva. 5. Kim Ho Yeok dijo que habría otro combate por la tarde. Era mejor que guardaran energía para eso. 4. Yu So-yun le preguntó rápido de qué demonios estaba hablando. ¿Qué combate? 3. Pero en vez de responder, Ho Yeok solo se dio vuelta y repitió que otra vez hablaba demasiado. 2. 1. Y justo antes de irse dijo que más les valía prepararse para el centro del gran bosque. Así, la prueba comenzó oficialmente. Loto Blanco cargó desesperado para recuperar puntos de ayer. Y en segundos, los encontraron. Ni siquiera pudieron montar una defensa real. Yu Haak lo reconoció sin rodeos, reaccionaron rápido, pero no importó. Loto Blanco fue eliminado. Así de fácil. Del lado estadounidense, Logan Jr. quedó en shock. Loto Blanco había sido eliminado en segundos desde que empezó la competencia. ¿Balaya estaba atacando primero a Loto Blanco para evitar que se aliara contra los héroes?
lo que significaba que Logan no solo era fuerte. Estaba pensando, pero cuando hay una variable desconocida como Kim Ho-yeok dentro de la ecuación, hasta un profesor de matemáticas se vuelve innecesario. Entonces un compañero detectó maná viniendo hacia ellos. Un aura tan rápida que parecía la velocidad de una persona. No era un equipo. Era un solo hombre. Y todos lo entendieron al instante. Venía el hombre del saco. Se formaron de inmediato, manteniendo la detección de maná para rastrear a eso que se acercaba. Logan Jr. ordenó a Melissa que preparara la magia de refuerzo más fuerte que pudiera. Mientras tanto, Ibella se encargó de la defensa y se convirtió en su escudo. Logan se posicionó para golpear en el momento en que el enemigo impactara. Pero la formación era pura defensa, y Melissa lo cuestionó. ¿Por qué ponerse así por una sola persona? Logan respondió sin dudar. Porque esa persona era Kim Ho-yeok. Ibella agregó la verdad fría. Melissa no peleó contra el ayer, así que no entendía lo aterrador que era ese tipo. Melissa insistió en que nadie era más fuerte que Logan. Como si no hubiera visto ninguna pelea, entonces, Logan, justo Logan, la corrigió. Él no se comparaba con ese tipo. Ni de cerca. Pero espera, de repente el maná enemigo desapareció. Se confundieron. ¿Qué significaba que el maná desapareció como si se evaporara? Pensaron que quizás solo era un explorador enviado por Balaya. Mantuvieron la formación, sin romperla, y entonces el monstruo apareció por encima de los árboles. Moviéndose rápido. Logan sintió un escalofrío recorrerle la columna. Se giró, pero ya era demasiado tarde. Una espada le dio en la nariz. Yu-ha cayó desde arriba en el centro de la formación y borró a su único DPS al instante. Ibella ni siquiera tuvo oportunidad de desplegar bien su escudo, ni de girarse. Recibió un golpe en el estómago con la espada. Melissa gritó su nombre y se dijo a sí misma que ahora sí podía vencerlo. Pero primero tenía que conectar un golpe. Y fue ahí cuando aprendió lo mismo que todos aprendieron ayer. Un esquive rápido. Seguido de un golpe al estómago que la apagó antes de que pudiera siquiera procesarlo. Y como siempre, mientras destrozaba al oponente, Kim Ho-yeok le estaba enseñando. Incluso cuando estaba desesperada, no podía simplemente lanzar maná al rival y esperar que mágicamente funcionara de la nada. Tenía que hacerlo mejor que eso, al menos. Entonces dos chicos intentaron golpear por detrás, creyendo que tenían una apertura. Un golpe los apagó. 4 ataques después, Ho-yeok ya había derrotado a los 5 oponentes de la Academia estadounidense. Los héroes fueron eliminados. Y en algún punto del bosque, la impaciencia de Kim Ho-yeok se enfocó como un láser. La prueba más rápida de la historia acababa de completarse. Lo que significaba que ya no tenía que esperar. El centro del gran bosque estaba llamando, y ahora, las reglas ya no tenían excusa para esconderse. Aquí termina el episodio. Kim Ho-yeok acaba de destruir la batalla por equipos como si fuera un calentamiento, lo que significa que ya no queda nada entre él y el centro del gran bosque. Pero dentro de ese laberinto, las reglas no protegen a nadie. Y los 3 asesinos no vinieron a competir. Vinieron a eliminar. En el próximo episodio, la puerta se abre, las trampas comienzan y la cacería por fin arranca. Prepárate.